hijo de Jesús hay aquí? Amén. Debe esta mañana fluir en el don de maestra. Amén. Porque por ahí he aprendido de una adoración que me encanta que dice, si tu arpa es la danza, empieza a danzar. Si tu arpa es el instrumento, empieza a tocar. Si tu arpa es el canto, empieza a cantar. Con mi arpa y la enseñanza, aquí voy. Amén, amén. Amén. Dice, un día habían 4 bueyes, 4 toros, para que me entiendan más, 4 toros, pero esos toros salvajes. ¿Sabía usted que hay toros salvajes? ¿Cierto? Habían 4 toros que pastaban, comían su pasto juntos en un prado. Se juraron entre esos amigos toros, hicieron un pacto de amistad. Esta es una fábula. Hicieron un pacto de amistad los 4 animales, toros. ¿Y cuál fue el pacto que hicieron? Se juraron que cuando el león que estaba en ese bosque, en ese territorio selvático, que cuando el león viniera a querer comerse a alguno de ellos, se defendían también, y de esta manera así jamás ninguno de ellos murió en ese tiempo. Cuando el león viniera, ellos hicieron un pacto, que cuando el león empieza a atacar a uno de ellos, los demás caigan, empiecen a cornear. Viendo el león que esa unión le impedía realizar sus deseos, escuchen bien esto, pensó en una idea para separarlos. Para ello la inteligente bestia calculó una rivalidad entre los amigos, diciéndole a cada uno por separado que los demás chismoseaban sobre él. El león iba a un toro y le decía sutilmente, me imagino que con miedo, porque esos toros juntos eran peligrosos, y el león con el rabo entre las patas se iba acercando. Bueno, como no puedo meterme de frente para comérmelos, entonces voy a ir por la esquina. Y se acercaba a un toro y le decía, tú no sabías que aquel toro amigo tuyo chismosea de ti. Y después iba al otro toro y le decía, tú no sabes que ese toro amigo tuyo te tiene envidia. Y así iba a uno por uno a meterle la cizaña. ¿Cuánto están entendiendo? Amén, amén. De esta manera, el león logró infundir sospechas entre todos los bueyes. Cada quien empezó a sospechar. Tiene que ser el caso que te dijo el león, porque ya como a mi fulanito ni me quiere saludar. Amén. Amén. ¿Pasará eso en la iglesia? Ya ni me habla. Y mira cómo me mira. Y el otro decía, ella cree que le queda bonito esa ropa. Él cree que le queda bonito esos cachos. Si supiera que la vaca Lola le está metiendo bastante cacho. O sea, empezaron ellos a desconfiar del uno por el otro por la cizaña que le metió ¿quién? El león. Para separarlos. De esta manera, de pronto rompieron la amistad y se separaron los toros. Proverbio dice que el chismoso divide a ¿quién? A los mejores amigos. Mira una zorra, dice la Biblia, las zorras pequeñas en la iglesia, en la viña de Dios que es la iglesia, son las zorras pequeñas las que dañan esto. No es ni siquiera una borrachera, y no estoy diciendo que vayan a emborracharse en la cantina. No es ni siquiera el adulterio de alguien, no es ni siquiera la fornicación de alguien. Son las zorras pequeñas. Y son las cosas que a veces la gente lo tiene como que, no importa si dijiste esa mentirita, arrepiéntete, que Dios te perdona ya, y para adelante. Y algunos tienen como la mentira, el chisme, el resentimiento como algo pequeño. Y eso delante de los ojos del Espíritu Santo, eso es peligroso.
peligroso que la misma fornicación, aunque no estoy diciendo que es fornicio. Y dice, conseguido su propósito, el león lo fue matando. Mira eso. Como lo separó, el león logró separar a los amigos por el chisme que les tiró. Se separaron y de esa manera, como estaban dispersos, fueron presa fácil para el león, y el león logró comérselo de uno en uno. Entonces, al morir el último toro, cuando ya estaba devorando, el último toro, cuando ya estaba muriendo, mira lo que dijo el último toro: solo nosotros tenemos la culpa de esta desgracia, porque le dimos crédito a los malos consejos de nuestro enemigo. No permanecimos unidos y así le fue fácil matarnos. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria. La Biblia dice, esta es una fábula de un escritor de Esopo, fábula de Esopo, año 1988. Solo saqué un libro, una clase que di de castellano en tercero de estos días. Entonces, mira, la Biblia dice, el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Por eso es que la Biblia dice que cuán agradable es estar, Salmo 133, del 1 al 3, cuán hermoso y agradable es estar los hermanos juntos y en armonía. Porque no es lo mismo estar juntos, porque hay gente que está juntos pero no revuelto. Y así en la iglesia, así en la casa, que ni se habla. Eso es sorpresa fácil para que cuando el león ataque, son los primeros que llevan de culto. ¿Es así o no es así? Yes. Iglesia, no puede seguir siendo, hermano, hermana, más presa fácil que el león. El hermano que tienes al lado, mírale los ojos bonitos que tiene. Y no le tienes la legaña, si tiene alguna legaña por ahí, que se la voy a la cara. Ese hermano, esa persona no es tu enemigo. ¿Cuánto dice que amén? Amén. Tenemos un enemigo que está vencido y se llama ¿cómo? Aunque el primer enemigo es tú mismo, la caída. Entonces, esta es una historia que la traje para esta enseñanza, porque queda exacta. Así como la historia de estos animales, así mismo la iglesia de Cristo. Lo que pasa es que la iglesia de Cristo, si una generación, óigame esto, si una generación no quiere alinearse al plan divino de Dios, Dios toca borrar esa generación, pero su plan se cumple. Así sea uno. Abraham le dijo, Señor, pero si en Sodoma y en Gomorra, si allá existieran, si hay 50, ¿será que por esos 50 justos tú vas a acabar con esa ciudad? El Señor le dijo, bueno, si hay 50, no las destruyo. Y así fue negociando, fue pidiendo rebaja a Abraham hasta que llegó a 10. Y el Señor le dijo, vea, si hay 10, si hay hasta 5, yo perdono esa ciudad. Pero no había ni 5 justos. Con uno solo derrotó Dios al Goliat, el enemigo más grande de los israelitas en el tiempo de David y Saúl. Con uno solo. Por eso es que a Dios nadie lo va a detener, ni yo ni tú lo vas a detener. ¿Es así o no es así? Amén. Porque si se dejan comer por el león, si se dejan devorar por el león, Dios va a levantar otro en otro lugar, pero este evangelio tiene que seguir siendo predicado. Amén. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Hay que erradicar la hipocresía de la iglesia. ¿Cuánto dicen amén? Porque la hipocresía es la primera que no permite que haya un fluir del Espíritu Santo y te pone una venda a Satanás. Satanás le pone una venda con la hipocresía. Hay gente como Samuel, que Dios le dijo, Samuel, tú te estás fijando en lo externo, pero yo miro es el corazón. Porque no es lo de afuera, Samuel, es la actitud del corazón. ¿Con qué actitud te congregas? ¿Con qué actitud tú oras? ¿Con qué actitud tú sirves al Señor? ¿Con qué actitud yo me acerco a la pastora? ¿Con qué actitud yo me acerco al líder, al apóstol, a la evangelista? ¿Con qué actitud? No te equivoques, Samuel.
Porque es que a Dios no le gusta que uno haga las cosas para ser visto por los hombres. Porque es de corazón y es por amor, no por apariencia. No es por plata. Si fuera por plata, este tipo de clases yo se la doy en la mañana, en la tarde y en la noche. Busco 3 trabajos y no tengo necesidad. Hablando de mi profesión. Pero esto no lo hace ningún predicador por plata. Predicador que se respete no le sirva a Dios por plata. Cuando dicen amén. Amén. ¿Es así o no es así? Hay que erradicar, acabar con el chisme. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Porque ese chismoso de ese león antiguo, la serpiente antigua que es Satanás, la gente chismosa está sujeta bajo el dominio de un espíritu del diablo. Porque el diablo es el chismoso número 1. Y los que chismosean son hijos de Satanás. Y yo me arrepiento. ¿Cuántos se arrepienten aquí hoy? Amén. Diga, yo soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Por eso yo no puedo estar chismoseando. Y porque fíjate tú que el chismoso por lo general aumenta o le quita o miente. Porque es que de una cosa sale la otra. Porque los mentirosos, dice la Biblia, son hijos del padre de la mentira. Era mentira que los toros, ese chisme que inventó ese león de la fábula, eso era mentira. Oye, algunos aquí en esta iglesia quizás ya no se tratan como antes por un chisme. Y más es mentira que verdad. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y a veces hemos creído verdad, mentiras como si fueran verdades. ¿Es así o no es así? Amén. Porque a veces si el ojo todo lo mira mal, tu corazón todo está mal, todo lo vas a ver mal. Dice que el que tiene el ojo dañado, que todo le pones la desconfianza, siempre está pensando mal del otro o siempre cree que le tienen rabia, siempre cree que se la tienen montada, entonces hay que examinarte. Porque a veces no es verdad, es el ojo de uno que está dañado. ¿Por qué? Porque no hemos rendido esta naturaleza humana a los pies de Cristo. Ese es el propósito de la oración personal. Y dice, acabar con el chisme. ¿Cuántos están de acuerdo por eso? Amén. Acabar con la murmuración. Dice que Moisés, mientras que estaba buscando de lleno al Dios de Israel, ¿qué hacía el pueblo acá? Idolatrando y murmurando. Y los dos hermanitos de sangre, yo tengo un dicho y lo sostengo, que hable el mundo entero de Eliana murmurando, vaya y venga, pero que esa calumnia salga de mi sangre, sangre de mi sangre, de mi familia, eso duele. Es así o no es así. Bien. Y no solamente la familia biológica, la iglesia. Hay iglesias que se comen entre ellos mismos, dice la palabra. No se coman, no se muerdan entre ustedes mismos. ¿Con qué? Con la lengua, la murmuración, el cuestionamiento. Y eso no deja fluir el Espíritu Santo. Cuando uno lo lastima, la misma familia, la misma gente que dice que te quiere, que te ama, eso duele. Esa es una espada que va directo al corazón. ¿Cuánto están entendiendo? Amén. Y eso es el arma que Satanás usa más para dividir al cuerpo de Cristo. Pero más me vale que se arrepienta, que se ha transformado, o si es de Dios, Dios que lo corte y se lo llevará. Porque nadie va a estorbar la obra de Dios, ni yo, ni nadie de los que estamos aquí en Colombia y en las naciones enteras. ¿Es así o no es así? Entonces dice, acabar con la murmuración, porque la murmuración le trajo una enfermedad mortal. Ni siquiera estaban adulterando, no, ni siquiera estaban borrachos los dos hermanos de Moisés, que era Aarón y María, que también se llamaba Miriam. Aarón y Miriam empezaron a murmurar del líder. Y como el líder era hermano de ellos pensaban que Dios le iba a dejar pasar eso. Hay gente que cree que ella es mi suegra, yo tengo derecho legal para murmurar de ella y para levantar toda clase de calumnia. Dios no perdona nada que sea pecado, sin confesar, sin arrepentirse. Hay hijos que murmuran de sus padres, eso Dios también lo ve igualito como pecado. La Biblia dice en
Porque si esta botella está aquí y yo no la compré, es de otro, no es mía. Si yo la agarro sin permiso, estoy robando. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y a veces creemos que Dios deja pasar eso. Y el Dios que maldice a su padre, que habla mal de los padres. Por eso es que hay hijos jóvenes que han muerto. Y hoy en día mueren más los jóvenes que la gente vieja, que la gente adulta y de tercera edad. Es así o no es así. Porque hoy en día se maldice a los padres biológicos. Y ni se diga a los espirituales también. Y no hay temor. Yo le decía ayer en el ayuno a la pastora. Yo me acuerdo que para nosotros los de ese tiempo, yo me convertí en el 2000, año 2000, empezando una nueva temporada en toda la tierra, año 2000. Eso marcó un antes y un después en toda la tierra. Y en el año 2000 que yo me convertí, todavía aquí había muchas reuniones, muchos ayunos. Y era difícil que un miembro se quedara que un miércoles en la casa viendo televisión sin ir al culto. Eso no se veía. Y que hubiera una reunión de oración o un ayuno y se quedara uno como miembro. Eso no se veía. Amén. ¿Dónde están los de mi época de ese tiempo? Amén. Pero hoy en día no da ni frío ni calor. Aleluya. Amén. Es así o no es así. Amén. Y dice, la armonía viene de la palabra amor. ¿Por qué hay que dejar la hipocresía? ¿Por qué hay que dejar el chisme? ¿Por qué hay que dejar la murmuración? Porque eso daña cualquier comunidad, familia o empresa. Hasta los grupos políticos. En la política también se ve chisme, murmuración y allá más todavía. Y por eso que no hay unidad. Y si el grupo que nos representa a una nación, un grupo político no está unido, es difícil que se logren los proyectos en un pueblo o en una ciudad o nación. ¿Es así o no es así? Amén. Entonces en la iglesia, que es la esperanza del mundo, no podemos imitar lo del mundo. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Por eso fuera el chisme, fuera la murmuración. Hay que dejar eso, porque si no, no vamos a avanzar. Por mucho que queramos, dos o tres, es necesario que los demás en verdad nos alineemos. Porque aquí no estamos por hombre, aquí estamos por voluntad de Dios. Y hablando que la unidad hace la fuerza. La unidad tiene que ver con la armonía. De lo que decía el Salmo 133, del 1 al 3, cuán bueno y agradable es estar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí Dios envía bendición y vida eterna. Cuando hay unidad en una comunidad, hay armonía, y hay armonía. La armonía viene de la palabra amor, de trabajo en equipo. ¿Por qué yo me voy a poner celosa? Un ejemplo, y perdone que ponga de ejemplo a las hermanas que están ahora haciendo algunas cosas que yo hacía antes aquí. Por ejemplo, la hermana Silvia, la hermana Edith. Para nadie es un secreto que en estos días estaba pero bien azarada con la comunión, con la convención, que esto, que lo otro. Pero ya hay un momento que Dios va a moverte. Y no podemos caer en la trampa del enemigo. Por algo la quitaron. ¿Quién sabe qué hizo? Fulanito lo hace mejor. Mentira del diablo. Yo digo a los que aman a Dios toda la ayuda para bien. Era el tiempo de levantar a mis hermanas y era el tiempo de rodarme a mí para otra área. Amén. Y así sano mi corazón y no le doy lugar al león ese devorador. Y así que hay que apagar los fuegos del maligno. Amén. ¿Cuánta gente rodaron de un ministerio a otro? Y algunos se estancaron. ¿Cuándo te estancas? Cuando dejas que la murmuración entre a tu oído. Busca el lado bueno cuando seas movido o quitado de un área. Eso sí, en la legalidad. Porque no es que ellos me quieran poner, no es que ellas se quieran poner porque ellas son las más bonitas. O hay un orden y si la autoridad lo decide, eso se llama legalidad. Cuando es sin la aprobación de la autoridad, es ilegal. ¿Cuántos están entendiendo? Amén, amén. Esto lo digo porque pasa
pasa en nuestros medios. Es fácil cuestionar cuando alguien de pronto, si a Dios le da la gana a algún predicador, sin estar en pecado, sin estar en disciplina, de sentarse por un tiempo y no predicar. Más de uno, zarandeado por el chismoso de Satanás, es capaz de pensar, por los centavos lo pusieron disciplina, quién sabe en qué cayó. ¿Es así o me equivoco? Amén. Entonces, ojo con el chisme y la murmuración. No todo lo que usted ve, no todo lo que brilla es oro. No todo lo que vemos con nuestros ojos a simple vista, nosotros tenemos la razón. No siempre es como pensamos. Amén. Amén. Mientras exista la iglesia sin manchas y sin arruga, la iglesia unida entonces será la esperanza de la familia. Mientras exista la iglesia, la familia va a tener futuro. Es que usted no vino aquí porque usted nació desde el vientre convertido como Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Juan el Bautista, Jesús en el vientre de María y Juan en el vientre de Elizabeth se encontraron a dos embarazadas, varilla con varilla. ¿Y qué pasó lo que estaba en el vientre de Elizabeth? Fue lleno del Espíritu Santo de quién? El que estaba en el vientre de María. Mira, si Jesús no es tan poderoso, nadie aquí fue ungido desde el vientre. ¿Es así o me equivoco? Entonces, somos producto de la oración de alguien. Amén. Y de la unidad de una iglesia. Sí hemos tenido muchos tiempos maravillosos en esta iglesia, porque lo bueno hay que decirlo. Hemos tenido tiempos de unidad que cuando nos comprometemos en algo, mira, cuando nos proponemos, esta iglesia antes que yo llegara se propuso de reunir los hombres, las mujeres y los jóvenes. Muchos de los que estamos aquí ni siquiera estábamos en Cristo. Estábamos allá tirando champetas, estábamos en las cantinas, en las casetas. Allá no queríamos nada, había otra allá con el cura. Era la que leía en el salmo al cura, el sermón. Y aquí había unas mujeres, unos hombres y unos jóvenes que como sea, se unieron, se pusieron de acuerdo y pagaron por cuota esta bendita tierra donde está levantado este local. Amén. Y no había, me dice la pastora, que ningún profesional. Amén. Porque ni siquiera fue por los tiempos de un profesional ni político. Y en ese tiempo menos allí aceptaban plata de político. Fue pura actividad de comida, pero. Y quizás algunos de nosotros peleamos y nos burlamos de esos amigos. Paseo para acá. En uno de esos paseos yo estaba haciendo la vieja liana con dos parientes míos. Santería en la playa de Marbella. Eso fue en el año 96, 97, 1997 si no estoy mal. Fue como un año antes de nacer Daisy, yo todavía por ahí estaba. Y yo estaba con mis dos parientes en un acto, un ritual de santería, no porque yo era bruja, sino porque para que me llamara a mi pariente yo iba. Como era mi mamá. Y el que está ciego no va a guiar a otro ciego. Y mientras estábamos en esa playa haciendo un acto de santería, había una iglesia, hermano, en Cristo, en la misma madre, pero en el otro lado de la boquilla, el Manzanillo. Ella estaba en el Manzanillo y nosotros en Marbella. Mira cuando Dios tiene un propósito con alguien, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y se estremece mi alma y mi espíritu porque ese día yo iba a morir. Estoy hablando de hace más de casi 30 años eso. Y dile a Jehová en cuya presencia estoy, que yo no sé si esa iglesia que estaba en Manzanillo, que aunque eran poquitos, eran bastante unidos, que una cadena de oración en la playa salvó a dos mujeres que se estaban muriendo en la playa de Marbella. Se murió una y las otras dos casi morimos. La iglesia, o sea, yo no sé si están entendiendo lo que el Señor le está diciendo. Amén, amén, amén. La iglesia es el futuro de la gente sin Cristo. Amén. Si no hay
Gloria a Dios, Y aleluya. si el justo con dificultad se salva, ¿qué esperanza tienen aquellos, Dios mío? Esa mujer que murió ahí en las charquitas, depresión, una fuerte depresión. ¿Cuántos de nosotros Dios no nos libró? A mí Dios me sacó, yo me afirmé, porque después de ese accidente quedé traumada. Me llevaron a psicólogos, andaba bajo medicamento. Después de tener a Daisy también. Y yo por la misericordia de Dios estoy viva. Porque una depresión literalmente puede matar a una persona. Amén. Y el doctor dice, pero no tienes nada. Y la gente dice, pero no puedo respirar. Todavía lo que pasa es que la hermana Regina de pequeña que traía a la escuela dominical de los niños. Ya Regina siempre ya voy a cuando ya yo te estaba hablando de su pequeña. Ya estaba buscando eso porque ya Regina siempre me llevaba. Así es. Y eso es lo que yo siempre he dicho aquí. Dejen que los niños vengan. No se lo impidan. Que aunque se vayan para el mundial, esa palabra no vuelve vacía. Amén. Porque amiga que me llevaba era la hermana Regina para la escuela sabatina a comernos el refrigerio en la calle Grande. Pero la palabra quedó tan clavada en mi alma que yo esa época, cuando me estaba ahogando, tenía 21 años aproximadamente, 21. Y yo antes de ahogarme, porque cuando uno se está ahogando, eso es una cosa tan terrible. Ya yo mi mamá no la veía, la otra mía no la veía. Y lo último que yo dije fue, Señor, yo no sé, pero lo único que sé es que si tú me sacas de aquí, yo voy a cumplir ese propósito que tú tienes para mí. Porque el apóstol de las buenas sabatinas, él todo era el propósito, el propósito, el propósito, el propósito, el propósito. Y todavía, y eso se clavó aquí y aquí. Me hundo y veo demonios. Sin ser cristiana, el Señor dice que antes de fundar, antes de crearte, ya Dios te dio dones. Amén. Y por eso es que yo soy intercesora. Y veo muchas veces a los demonios. Porque yo cuando estoy en el fondo del mar, yo lo vi. Claro que eso venía era para llevarme, yo estaba lista para la parrilla. Pero había una oración que tuvo más peso que eso. Y alguien llegó. Y ya ustedes conocen la historia. Lo que les quiero decir con esto es que creen que esta es una perdedera de tiempo. Está vencido Satanás. Creen que la oración es un fastidio de la católica. Está vencido Satanás. Amén. Creen que el ayuno que el líder convoca es porque no tiene juicio. Bendito sea Dios y el sin oficio es el diablo. Amén. Amén. Eso le puede salvar la vida a mucha gente. Esa mujer que se murió en la charquita, tía de unos hermanos aquí de Yara y yo, esa mujer me recuerda uno de los síntomas míos, porque depresión, eso es terrible. Y en verdad, eso puede activar otras enfermedades. Y mira cómo murió esa muchacha tan nueva. Entonces yo digo, cuán bueno es estar en el Evangelio, porque ni ella sabía todas las enfermedades que le descubrieron antes de morir. ¿Quién sabe aquí que puede decir yo estoy 100% sano porque brinco, salto, me río, como lo que sea? Sí, espéralo. Solo Cristo lo sabe. Amén. Las palabras tienen poder y yo me declaro sana. Amén. Pero ¿quién sabía que esa señora tenía hasta un parásito de gato? Hay muchos aquí que se han hablado que por el parásito de cerdo, con misericordia Dios está sana. Porque eso no se ve sin prevenir. Hay cánceres que la gente ni sabe que lo tiene, pero la esperanza del cristiano es Cristo. Porque hay enfermedades que muchos hemos tenido aquí que ni nos hemos dado cuenta cuando Cristo las arrancó. Amén. Amén, Amén. amén. Así es. Eso se merece un aplauso. Aleluya. Aleluya. Entonces, habrá futuro para la familia cuando la iglesia esté unida. Efesios 4 del 1 al 13. Ahí habla de Cristo, la iglesia y la familia. Para cuando usted tenga tiempo lo lee. Efesios 4, 1 al 13. Ahí se refiere lo importante que es vivir en comunión, que somos miembros de un mismo cuerpo. Nadie aquí es más que otro. Ya este pasaje se ha leído mucho en Efesios y compara a Dios, la iglesia, como también la unión que debe haber en la familia, en la casa.
4, vamos a leerlo de todas maneras y le llevamos la palabra hasta que Dios permita. Dice Efesios 4, el 1, dice: por eso yo, que estoy preso con la causa del Señor, les ruego que vivan en una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes, unos con los otros, en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu, mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido sus dones, los dones. Por eso dice: cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. A todo el mundo que le da dones. Solo hay que esforzarnos por estar en unidad, por demostrar los frutos del Espíritu Santo. Orar los unos por los otros es un concepto bíblico que implica interceder en oración por los demás como un acto de amor y comunión. Si un hermano no le habla a otro y ora por esa persona sin arrepentirse, Dios no va a escuchar esa oración. Hay una canción que hasta los católicos la cantan, con respeto a los católicos, los amo y los respeto, porque sé que muchos están viendo en las redes sociales. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Es así o no? Amén. Dios no escucha esa oración, Dios no escucha esa oración si no te has reconciliado. Yo no soy cantante, pero algo se hace. Así es, me toca, porque cuando no hay quien cante en las obras afuera, me toca cantar y predicar. Entonces, ¿cómo podemos orar por alguien si le tenemos rabia? Y si le tenía rabia, pide perdón primero y después ora. Porque la oración por otro tiene que hacerse con amor. Amén. Para que Dios escuche esa oración. Amén. La oración por los demás puede tener un impacto poderoso y se menciona en varios pasajes de la Biblia. Por ejemplo, en Santiago 5:16, la oración por nosotros, Dios mío. Hay gente que ora nada más por él y por él, o por su familia y ya. Pero es necesario orar por los hermanos también. ¿Cuántos dicen amén? Es importante orar los unos por los otros. Eso trae un impacto poderoso. Santiago, el libro de Santiago, si alguien lo tiene. Santiago 5:16. Bueno, yo lo leo. Por eso confiesen unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y es eficaz. Amén. ¿Por qué oramos por una persona enferma aquí? Porque es un mandato de Dios. ¿Por qué oramos por la familia? ¿Por qué oramos por tantas cosas, los unos por los otros? Es un mandato de Dios. Y porque la oración con amor, eso tiene un poder que aunque la persona no sepa decir algunas palabras, como algunos hermanos que no saben a veces pronunciar algunas palabras. Alguien dice que un hermano decía espérate. No decía espíritu, sino espérate. En otras palabras, vea, si tú no lo entendiste, Dios sí lo entendió. Porque no es ni siquiera léxico la palabra bonita, sino lo que sale de aquí. El amor, la pasión con que se ora por esa persona o por esa situación. ¿Por qué orar por otros? A, es un acto de amor. B, fortalece la comunidad, la comunión. C, trae sanidad. D, se acepta la voluntad de Dios. E, así lo hicieron los primeros creyentes y los patriarcas de la fe.
unos por los otros. Amén. Y como la anécdota de los toros, que no me he salido de ahí, si ellos, hablando de que no son animales, si fueran unas personas, si el diablo vino a traer una murmuración, un chisme, ¿qué deben hacer los cristianos llenos del Espíritu Santo? En el nombre de Jesús, mi hermano, hay una situación, vamos a orar. No dejarse seguir por el engaño de la murmuración de la tiniebla, sino que vamos a orar. Y mientras usted está orando en grupo, en la congregación, ahí Dios trae bendición y vida eterna. Y lo maligno se tiene que huir. Amén. Y se rompen las cadenas de indiferencia. Agarra a su hermano por la mano, haga cadena de oración y verás que esa murmuración, ese chisme se acaba. Y esa indiferencia se acaba. No estamos en contra de las oraciones en la casa. Hay muchos que dicen, yo oro en la casa, no tengo necesidad de ir a la iglesia. Mentira del diablo. Dios dijo, no deben de congregarse como algunos tienen por costumbre. No solamente para venir el domingo. El día que las oraciones o tiempo de ayuno esté tan concurrido como una escuela dominical, eso tiene un impacto poderoso. Y aunque Dios no se deja sorprender por los números, pero Él quiere que entre más nos busque, eso produce un impacto más grande. La importancia de vivir y orar con tus hermanos. Y ahí tú escuchas la oración, el clamor de alguien aquí. Y cuando ores en tu casa, te acuerdas de la oración que escuchaste aquí de la pastora, del hermano, de la hermana, y sigues orando allá. ¿Cuánto están entendiendo? Eso es lo importante de venir a orar juntos. Así sea una vez a la semana o 2 veces, pero hay que hacerlo. La oración en unidad es cuando se unen en una sola mente, en un solo propósito, para interceder delante de Dios. Como resultado, Dios se mueve para que se pueda cumplir lo que dice buscar a Dios hasta que sea evidente que se mueve en medio de nosotros. Cuando se va a mover Dios poderosamente, cuando hay una iglesia que verdaderamente se unen a orar en un solo propósito, en una sola mente, en un solo plan. Y no venimos a dormir, porque si usted quiere dormir, quédese en su casa. Amén. Es así, es así. Amén. Entonces Dios dice así, la unidad de los creyentes. En Amós 3:7 también lo dice. Así como vemos a Dios trabajando con los profetas. Amós dice que Dios no va a hacer nada aquí en la tierra sin que antes se lo muestre a su profeta. Nada va a pasar en la tierra sin antes mostrárselo Dios a la gente que lo busca con intensidad. Para que nadie diga, ¿por qué Dios hiciste esta maldad y por qué no nos avisaste? Mentira. ¿Cuántas veces no insistió desde este púlpito hasta en las redes sociales? Dios no va a permitir algo si no lo muestra primero. Entonces, así como Dios trabaja y ha trabajado con sus profetas, como lo hacía desde el principio, desde Adán, es por esa razón que Él nos necesita a nosotros para que oremos. Él nos ha escogido para que seamos sus colaboradores de lo que Él está haciendo en la tierra. ¿Qué quiere hacer Dios en Colombia? ¿Qué quiere hacer en Colombia? Que Colombia llegue el día, aleluya. Yo sueño con el día que Colombia, así como El Salvador, tenga un presidente cristiano. Amén. En estos días escuché que este presidente va a prohibir el Halloween. Eso nunca se ha visto. Eso jamás se ha visto. Porque hay una palabra
y todo lo que tiene que ver con la rama política para llegar a un alto cargo de eso. Para mí no es nada imposible que de la Junta salga un alcalde de Cartagena, pero eso se va a conseguir primero pariendo lo espiritual. Antes que se vea en lo físico, muchas cosas que ustedes ven aquí en lo físico, este templo, antes que estuviera así, alguien primero lo parió espiritualmente, en oración. Amén. Y dice, Dios necesita manos humanas para sanar, bocas humanas para hablar. La gente dice, pero si Dios es todopoderoso, ¿por qué hay que orar? Hay una religión, como los creyentes en gracia, y otras más, que no necesita orar, y que ya no hay que ayunar, y que porque si Dios es todopoderoso, Él puede hacer todo. Mentira del diablo, porque Dios no puede invalidar su palabra. Él mismo dijo, Adán, señorea sobre toda la tierra, gobierna sobre toda la tierra. Por lo tanto, si Dios es el que va a gobernar aquí, Él mismo está haciendo caer su palabra por tierra. Porque Dios está amarrado a su palabra. Él mismo dijo, es el hombre, un cuerpo físico, el que Él va a usar para gobernar, para sojuzgar la tierra. Y en esta bendita tierra no va a pasar nada si Dios no usa a un cuerpo humano. Amén. ¿Cuánto están entendiendo? Amén. Sigo, va. Entonces dice, por eso es que cuando ores, por eso yo no me duermo en una oración, es difícil que yo me duerma. Señor, aquí están mis manos. Si todavía me puedes usar, úsalas. Para donde yo ponga mis manos, seas tú sanando. Usa mi boca, como decía Pablo, y oren por mí, decía Pablo, para que cuando yo predique la palabra salga con poder. Amén. Usa mis pies. Por eso tú me ves en Santa Catalina, en Cartagena, donde sea. Porque Dios me dijo que Él usaría mis pies para llevarme. Él necesita unos pies humanos para que yo vaya a ir a lugares donde Él necesita que tú y yo vayamos. Amén. ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian! ¿Dónde están los evangelistas? Amén. Todos son evangelistas. Amén. Amén. ¿Es así o no es así? Amén. Dios necesita un cuerpo humano. No importa cómo esté. Jubal era de la descendencia de Caín. ¿Saben quién es Caín? Y dicen que Jubal era el padre de los adoradores, de los músicos, perdón. Y ellos inventaron el arpa. Pero ellos estaban bajo una maldición que heredaron de su papá Caín. Y no eran verdaderos adoradores. Entonces ese tipo de gente que se aprovecha porque tiene habilidades, pudieron ser los inventores del arpa, pero si no hay Espíritu Santo no va a pasar nada. Pueden tener los títulos que quieran, pero si no hay unción del Espíritu Santo no va a pasar nada. Amén. Pero había un David, aleluya, que cuando tocaba el arpa, los demonios en Saúl se paralizaban. ¿Por qué? Porque ¿quién enseñó a David a tocar el arpa? Si ese hombre, ese muchacho pasaba en el monte con las ovejas, con la garrapata, ¿quién enseñó a David a tocar el arpa? El Espíritu Santo, cuando uno tiene comunión verdadera con Él, hasta los que no saben leer son ungidos y son capacitados para echar fuera demonios y para con autoridad predicar hasta presidente. Y hasta los profesionales se tienen que callar cuando tú hablas. Amén. Aleluya. Es que esto no se trata de quien grite ni quien hable bonito. Esto es poder de la unción del Espíritu Santo. Amén. Nosotros los predicadores no dormimos muchas veces porque estamos orando porque no es mi voluntad sino tu voluntad. Porque no soy yo, es tu Señor. Porque yo he hecho a la basura, como dijo Pablo, todo lo que sé humanamente. Por querer agradar al Dios de Israel. Porque se vayan más para el cielo menos para el infierno. Amén. Él está aquí en este lugar. Amén.
Y esto es humildad. Yo siento mucho a Dios en este lugar. Amén. Y dice, Aleluya. la tierra. Es por eso que Dios usa seres humanos que oren e intercedan para que el pueblo, para que pueda llevar a cabo sus propósitos y sus planes. Hay muchos planes de Dios que con tristeza se lo digo hoy, mi hermano. Hay muchos planes de Dios. Hay muchos planes de Dios y propósitos de Dios que desgraciadamente no se han cumplido aquí en Mayún, aquí en esta iglesia, porque todavía no han orado por eso. No has orado por eso. Y otras cosas que lo toman como si fuera perder el tiempo. Y no hay una verdadera humillación. Habrá un plan de Dios que en el día de juicio Dios nos va a pedir cuenta. Él quería hacer de Bayunta no el pueblo más parrandero para el deleite de la vulgaridad, sino el pueblo más ejemplar de todo Bolivia y de todas las naciones. Solo buscaban quien hiciera vallado por este bendito pueblo. Quien verdaderamente iglesia se una. Y esta palabra no es para la embajada nada más, para toda la iglesia. Por eso que el apóstol dice que una nación no se la va a dar, un pueblo no se lo va a dar una sola congregación. Van a haber planes de Dios hasta en la familia de nosotros, que nos iremos a morir si no nos arrepentimos a tiempo, que no lo vamos a ver, porque no oramos por eso. ¿Cuántos quieren que se cumplan los planes de Dios en tu vida? Amén. En tu familia. Amén. En este pueblo, en esta nación, ¿cuántos quieren? Amén. Entonces ora. Únete en oración. Entonces, por medio de la oración, es que Dios lleva a cabo su voluntad aquí en la tierra. Padre, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Cuándo se va a cumplir la voluntad de Dios? Cuando en la tierra haya gente clamando para que se haga esa voluntad. Amén, amén. Si no hay oración, no va a haber voluntad de Dios. Y algunos dirán, pero si oramos bastante por esa persona, ¿y por qué no se sanó? ¿Y por qué se murió? ¿Por qué se arruinó? ¿Por qué estamos como en el otro? Y hay oraciones que aunque no se cumplan como uno esperaba, también son sí de Dios. Porque el padre que ama a su hijo sabe que eso que está pidiendo no te conviene. O si no, él tiene otro plan. ¿Y quién va a cuestionar a Dios? Bueno, Señor, si tu respuesta es bueno, gloria a Dios, pero vamos para adelante. Muéstrame tu voluntad. Hay gente que deja de orar porque Dios no le hizo un milagro. Eso es un error bien grande. Y cuando uno dice que se haga la voluntad de Dios, no porque uno tenga duda cuando dice amén. Amén. Bueno, Señor, pero que se haga tu voluntad. Que la mamá de Irina, que está allá en la Serena del Mar, el hermano Luis ya lo sacaron. ¿Cierto? Bueno, está la mamá de Irina que se cayó. Uno puede orar por sanidad, pero ahí se hace la voluntad de Dios. Porque es que no es porque uno, en la fuerza de uno, si fuera la fuerza de uno, nadie se enfermara. Amén. En última palabra tiene Jehová. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Pero Él también sabe decir que no en ese esperar. O sea, clama a mí no quiere decir que siempre te va a decir que sí. Él también te va a responder que no. También hay Así respuesta. es. Entonces por eso no nos podemos decepcionar cuando no veamos la respuesta como uno quiere. Y para ir terminando, la oración le da el derecho legal a Dios para cambiar la voluntad del hombre. Filipenses 2:13. Dios es el que procede, pone en el hombre el querer como el hacer. Hay maridos de algunas hermanas que no se han convertido y ni a la fuerza lo han podido convertir a Cristo. Ya eso no es a la fuerza, eso es en oración. Ora que Dios ponga el querer en tu marido, en tus hijos que no son cristianos, que Dios ponga el querer en ellos para que en verdad se les revele el evangelio y ellos quieran seguir a Cristo. Eso es que la oración hace que Dios en su voluntad cambie hasta los planes y proyectos de algunos seres humanos. La oración, desde el principio Dios estableció en su palabra que el único que tiene el derecho legal para
y con esa semejanza tener intimidad con el hombre, para hacer todo lo que Él ha planeado en esta tierra, pero es a través del hombre, del ser humano. Dios le dio al hombre una voluntad propia y un cuerpo físico para gobernar la tierra. Dios no puede hacer nada que vaya en contra de su palabra. Se lo repito otra vez. Nada. Nada. Así que Dios sí puede acabar con este mundo ahora mismo. Esta tierra es un granito de arroz en la mano en tu mano. Es como si tú te pusieras un granito de arroz en el centro de tu mano. Así está la tierra en la mano de Dios. Si a Dios le da la gana, ahora mismo, haz así. Fuera y fuera. ¿Dónde quedan los famosos? ¿Dónde quedan los millonarios? ¿Dónde queda tu empresa? ¿Dónde queda el cartero de arroz que te está esperando en la casa? ¿Dónde quedó el sancocho? ¿Dónde quedó la fiesta de matrimonio de grado? Fuera y pídelo. Pero esto era una propaganda. Se acabó apaguemos y vamos. Cristo viene. Lo que pasa, como recuerda la pastora, es que su voluntad preciosa, número uno, es que nadie se pierda y todos lleguen a ser salvos. Por eso que espérate, quédate quieto, todavía no. Yo sé que para él es como un día como un año. Yo sé que eres paciente para con todo. Así En es. serio, yo me pide en serio, eres paciente para con todo, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan a la arrepentimiento. Por eso que todavía estamos la señora soberanía, pero no bien, porque está mucha gente lo hace. Aún en la iglesia hay esperanza. Ahí en la iglesia, si Cristo viene tanto ahora, muchos cristianos se van a quedar. Y yo, Señor, yo no me quiero quedar a ninguna iglesia. Tenemos que tratar la seriedad, amén. Entonces dice, Dios entonces crea a un hombre para llevar a cabo su voluntad en la tierra. Él le dio voluntad propia, pero para hacer la voluntad de Dios, guiado por Dios. Y para eso se necesita orar. Si el mundo estuviera pura gente sin Dios, esto fue un desastre mundial. Que allá va esto cuando Dios se lleva a su iglesia. Por eso que todavía la esperanza del mundo en la iglesia. Entonces, la oración fue creada por las limitaciones de la palabra, porque para que algo se haga en la tierra, tiene que ser hecho a través de un cuerpo físico y el espíritu. Mírame, así como Dios necesitó un cuerpo para hacer su voluntad en la tierra, ¿quién crees tú que Satanás usó para empezar a hacer su plan malévolo en la tierra? ¿A quién usó Satanás en el principio? ¿A quién? Así como Dios usa a un cuerpo, Satanás también va a usar un cuerpo físico. Porque la palabra no se puede invalidar. Dios mismo está amarrado a su palabra. Dice que es el hombre, refiriéndose a un cuerpo con un espíritu, que a través de ese instrumento es que él va a hacer. Entonces vino Satanás y usó una serpiente, porque hasta el diablo tiene que usar cuerpos, sea de animal o sea de persona, para hacer su fechoría. Por lo tanto, qué bueno es que tú tengas varios hermanos, una iglesia orando por ti, porque la oración eficaz del justo tiene mucho poder. Amén. Pero necesita una boca para poder orar. Eso no es con el pensamiento. Eso no es poniendo, hermano, pido oración por no sé quién, entonces ponen ahí un muñequito, ¿cómo que se llama eso? ¿Ah? Un sticker. Ponen un sticker, ponemos, y estás dando un plato de comida, pero bien bacán, o estás viendo televisión. Ahora mismo, hoy en día, mándame un sticker en el WhatsApp, pero no hay un clamor. Y Dios necesita una boca que se abra para deshacer los planes del diablo que está tocando a aquella persona que está pidiendo oración.
literalmente, y te pisotearé la cabeza, y lo haré por medio de la simiente de una mujer. ¿Se acuerdan de él? Dios le dijo a Satanás, yo también, yo voy a ir a la tierra, yo mismo voy a ir a la tierra, pero te voy a pisar la cabeza, y va a ser a través de un cuerpo heredado de una mujer, de la simiente de una mujer. Por eso que Cristo no podía venir en espíritu, sino a través de un cuerpo, porque él mismo no podía invalidar su palabra. Y el diablo usó también un cuerpo de la serpiente en el tiempo de la Eva para empezar su fechoría. Dios usó el cuerpo de la mujer. Génesis 3:15. Dios le dijo a María en el Nuevo Testamento, ya cuando se iba a concebir María en su vientre a Jesús por medio del Espíritu Santo, Dios le estaba diciendo a María, María, yo necesito tu cuerpo para venir legalmente a la tierra. ¿Sabías tú eso? Dios, cuando le habló el ángel a María, le estaba diciendo, María, yo necesito tu cuerpo para poder ir a la tierra legalmente. Y así fue. Por eso que Cristo vino en cuerpo. Y la mujer, desde ese día que Cristo le pisotea la cabeza a Satanás en la cruz, la mujer se convirtió en la pesadilla para Satanás. ¿Cuántas mujeres lo creen? ¿Cuántas mujeres dan un grito de guerra? Conclusión: Dios no puede interferir en la tierra si no hay oración. Si no hay oración, Él no va a hacer nada. La oración es el hombre dándole el derecho legal a Dios en la tierra para que se haga su voluntad. Mateo 18:18, Ezequiel 22:30. Dios está buscando un cuerpo con un espíritu que se pongan a favor de otros hombres y mujeres que quieran poner un vallado, una cobertura a la iglesia, a la familia, a la nación. Dios está buscando gente que ve a luz sus planes en la tierra. Él quiere sanar, salvar y traer un avivamiento en nuestra tierra. Dios quiere restaurar la familia, la nación. Hay planes de Dios y propósitos de Dios que nunca se van a cumplir porque nadie intercedió por ellos aquí en la tierra. La oración no es una opción, la oración es una necesidad. 18. Lucas 18:1. 18, 15. Póngase de pie, iglesia de Cristo. Aleluya. Aleluya. Estamos hablando de oración, amén. Estamos hablando de oración. En esta mañana, para terminar, ¿a cuántos recibieron de Dios por medio de esta palabra? Ven. Miren, cerramos con oración. Y para eso, yo le voy a pedir a algunas personas claves con quién se van a reunir. La hermana del pastor Daniel, póngase ahí con todo el equipo de alabanza. Ahí. Todos los nietos de la pastora, los hijos de la pastora, pónganse con ella acá.